Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado dando en Primera de Corintios 7. Recordemos que empezamos hablando de aquí del matrimonio, problemas del matrimonio, y vamos a continuar hoy en el verso 10. Hoy vamos a hablar donde hay que mantener vuestros votos matrimoniales, o sea, nuestra promesa matrimonial. Una pareja de novio llega un momento dado y decide dar el paso del matrimonio y se casa. No son cristianos. Se casan, ya viven en su hogar, tienen una familia y están casados. Pero ¿qué pasa? En un momento dado, uno de los dos conoce a Cristo, busca la verdad, se arrepiente de su pecado, se bautiza para el perdón de ellos, ya es cristiano. Entonces, esa pareja, ya hay uno que es cristiano y uno que no. ¿Qué pasa? Mayormente vemos en muchas iglesias donde esta pareja tiene que separarse. Pero vamos a ver ahora qué dice la Biblia acerca de esto. Ya veníamos hablando donde Pablo aclara explícitamente que está hablando de una preferencia personal cuando llama a los solteros a permanecer célibes. El matrimonio o el celibato son cuestiones de carácter individual que dependen de la capacidad de cada cual para controlar el deseo sexual, que no es pecaminoso. Permanecer soltero o casarse no supone ninguna virtud moral superior. Ahora bien, debemos de mantener vuestros votos matrimoniales. Les repito, la pareja se casa, no es cristiano, vive en un hogar. Entonces dice el verso 10 aquí de 1 Corintios 7, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, vemos el verso 10 claramente que dice, pero a los que están unidos en matrimonio, dice claramente aquí, dice aquí, mando, no yo, sino el Señor, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, los que están unidos en matrimonio. Entonces, a los que están casados, Dios les da esa orden, no deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, no debe volver a casarse. Lo mejor sería que arreglar el problema que tenga con su esposo, pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. Y esto no lo ordenó Pablo, sino Dios. Eso es lo que estamos diciendo así. Usted puede ver a Malaquías 2:14, Mateo 5:32, Mateo 19:3-9, Marcos 10:11, Lucas 16:18. Cuando él habla, dice Pablo, no yo, sino el Señor. Jesús no se refirió a todos los detalles posibles de la vida matrimonial, pero pidió a sus discípulos que guarden el orden creado por Dios y nunca deshicieran el vínculo matrimonial. Mateo 19:3-6. Una pareja cristiana debe dar testimonio al mundo, manteniendo indispensable su matrimonio. Ella representa el verdadero pacto de amor y quienes la forman deben vivir y creer en el espíritu del perdón y reconciliación. Habiéndose referido al matrimonio ideal, Pablo, quien conocía la realidad de las tentaciones y de las debilidades humanas, menciona la permisibilidad del divorcio y se separa. Verso 11, que dice, vamos a ver, que dice, esta autorización del divorcio está sometida a una muy estricta regulación, no adulterio, lo cual significa que no puede haber un nuevo matrimonio. En este caso, a menos que se lleve a cabo con la persona de que previamente se había divorciado. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido, verso 11. No está claro por qué Pablo habla de la perspectiva de la mujer, pero al principio se aplica a ambos sexos. Aunque esta sección contiene la más amplia declaración paulina sobre el tema del divorcio y un nuevo matrimonio entre cristianos, no encierra todo lo que tiene que decir la Biblia sobre este tema. En Mateo 5:31-32, los fariseos interpretaban las enseñanzas de Moisés sobre el divorcio, Deuteronomio 24:1-4, en el sentido de que un hombre podía repudiar a su mujer virtualmente. Da por hecho, pero no es realidad. Por cualquier motivo, Jesús se opone aquí a este abuso y restringe el divorcio a lo que son por adulterio y fornicación, una expresión que define cualquier desviación de la claramente establecida norma bíblica para la transgresión sexual
por el homosexualismo, adulterio, fornicación y prostitución. Claramente vemos el matrimonio no se puede deshacer a menos que, ¿verdad? Adulterio, fornicación no se puede deshacer. Y aquí Pablo pues claramente dice que en el verso 10, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Continuamos con el verso 12 que dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dice el 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Cuando miramos, ¿verdad? Aquí como Pablo trata este tema de aquellos casados que en un momento dado pueden estar están casados, pero quizás no son cristianos, y uno de ellos pues llega a ser cristiano, dice que ni uno abandone al otro, ni el otro abandone al uno. O sea, que se mantengan firmes. Porque realmente dice que tú no sabes si por ti pues llega a ser salvo. Vamos a ver qué aplicaciones podemos encontrar aquí. En el verso 12, primeramente, dice Pablo, digo yo, no el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con eso? Dice que a los demás le aconsejo lo siguiente: si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no deben separarse. Usted puede ver a 2 Corintios 11, 17. Entonces dice en el verso 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Del mismo modo, dice Pablo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse. Un matrimonio de 50 años, ahora ella llega a ser cristiana y muchas veces lo mandan a separarse. Dice Pablo, no lo abandone, no lo abandone. ¿Por qué? Porque realmente, dice aquí el verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y pasamos a explicarle. El marido incrédulo y la mujer incrédula, casados o unidos a un creyente, son santificados entre sí. Porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Porque la mujer es cristiana, la mujer está orando, la mujer está buscando la vuelta, la mujer está predicándole a este hombre puede llegar a ser cristiano. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo y Dios no los rechazará como si fuera algo sucio. Malaquías 2:15. Y paso a explicar aquí, pueda que lo que estemos hablando del matrimonio, de cómo, ¿verdad? Quizá usted no esté de acuerdo. Ahora, no estoy hablando yo palabra mía, estoy hablando palabra del Señor. Lo que estoy leyéndolo aquí en 1 Corintios 7 y paso a leer el verso 15. Dice, pero si el incrédulo se separe, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, Pablo considera que la presencia de un creyente en el hogar aparta y prepara a toda la familia para recibir la gracia y la bendición de Dios. Y no se trata de la salvación del que no es creyente. Y no se trata de la salvación del que no es creyente. Pero si el incrédulo se separa, dice Pablo, sepárese. Si el esposo o la esposa no es cristiano, insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristiano no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Romanos 14:9, 1 Corintios 14:33. Bueno es ver esto. Pero si el incrédulo se separa, pues sepárese, dice.
Entonces dice el 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Por otra parte, la esposa o el esposo que son cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. Primera de Pedro 3:1. En los capítulos 7 al 16, como hemos leído, Pablo responde a las preguntas relacionadas con la vida de los corintios, indicadas con la expresión en cuanto, y se repite en 1 Corintios 7:25, en 1 Corintios 8:1, 1 Corintios 12:1, 1 Corintios 6:1 al 2. Realmente podemos ver aquí como dos personas que son casadas llegan, no están en el evangelio, suponiendo aquí, pero hay uno de los dos que llega, no podemos mandarlo a que se dejen. Y eso es que lo estamos mirando por muchas partes, pero Pablo dice aquí mismo, si tu esposo no lo deje, sigue con él, porque tú no sabes si a través de ti llega al evangelio, llega a Cristo. Estos son temas de muchos debates en muchas iglesias, pero estamos leyendo aquí la palabra y usted lo invito a que 7 del 12 al 16, pues lo lea cuidadosamente. Señores, gracias por su sintonía. Vamos a dejarlo ahí y vamos a venir después con el verso 17. Andad en la voluntad de Dios, vivir según el llamado. Gracias por su sintonía. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.